Hola mi gente, les habla Edwin Chungo Molina como parte de la campaña política que vive el pueblo puertorriqueño actualmente, también acá nosotros, pero en particular también como el proceso electoral y la Junta de Control Fiscal están amanetando ese proceso. Tenemos con nosotros directamente desde Puerto Rico al compañero y profesor Ramón Figueroa Sorrentini, quien nos va a hablar sobre un poco de todo esto. Buenas noches, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches, compañero, a ti y a todos tus radioescuchas en la diáspora. Ramón, cuéntanos, ¿cuál es el panorama actual de la campaña política de los diferentes partidos? Y también más adelante vamos a elaborar para que ver cuál es lo que está pasando con la Junta y el control colonial que tiene esta Junta. En términos de las elecciones como tal, las elecciones que se van a celebrar este próximo martes, día 8 de noviembre, no hay duda que esas elecciones van a ser ganadas por uno de los dos partidos tradicionales que se han estado alternando en el poder desde el año 1968, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. No creo que nadie en Puerto Rico tenga duda de que uno de esos dos partidos va a ganar esas elecciones y en este momento luce con toda probabilidad de que el Partido Nuevo Progresista por lo menos va a dominar tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Puerto Rico y la posición de comisionado residente en Washington, y aunque todavía lucen como favoritos para ganar la gobernación también, en las últimas semanas se han dado algunas situaciones que indican que hay una posibilidad, aunque remota, de que el candidato del Partido Popular Democrático pueda derrotar al del Partido Nuevo Progresista. Entonces habría un gobierno dividido donde el gobernador sería popular y todo el resto del poder estaría en manos del Partido Nuevo Progresista. Además de eso, van a concurrir a las elecciones dos candidatos independientes, la señora Lúgaro y se me olvida de momento, señor Sidre, que son dos candidatos independientes que corren para gobernador, pero no tienen un partido detrás ni tienen una plataforma detrás. Y hay dos partidos, el Partido Independentista Puertorriqueño, que lleva 70 años de fundado y que aboga por la independencia, y un partido que se formó hace 5 años, el Partido de los Trabajadores, el PPT, y ese partido postula una serie de cambios económicos y sociales en Puerto Rico, pero en relación al estatus político, mantienen que el estatus político no es lo que está en issue en las elecciones. O sea, plantean de bregar con los problemas sociales y económicos y que dentro de su partido caben todas las tendencias políticas habidas y por haber. Profesor, estuve recientemente antes de la convención, antes de la Asamblea General de Naciones Unidas y el caso colonial de Puerto Rico. En Puerto Rico pude notar allá en la parte oeste que apenas se podía ir desde Ponce, a pasar por Mayagüez, Aguadilla, hasta Arecibo. Casi no se veía ninguna propaganda del Partido Popular y mucho menos del Partido Independentista. Lo cierto es que por una serie de factores, y entre ellas pues la cuestión de la crisis económica por la que está atravesando Puerto Rico por los últimos ya 16 años, la campaña política en este tiempo, estas elecciones, pues no ha tenido toda la intromisión de las donaciones de
de las grandes corporaciones que invierten en la política, invierten apoyando candidatos a los que les dan dinero para hacer propaganda y luego cobran ese dinero con creces, consiguiendo contratos para desarrollar proyectos, consiguiendo trabajo para sus familiares y amigos. Y debido a la crisis económica y la existencia de la Junta de Control Fiscal, pues han sido más tímidos profesor, en las inversiones económicas. Profesor, sí, antes de entrar a la Junta de Control Fiscal, quería preguntarle, según las encuestas que se han estado publicando, los partidos, el partido, particularmente el Partido Independentista Puertorriqueño, el PPT, Úgaro y el otro compañero, o sea, el porcentaje de votación que adquirirían el Partido Independentista Puertorriqueño no llegaría al 5% para quedar inscrito. ¿Cómo tú ves eso dentro de toda esta coyuntura política, económica y social que está viviendo el pueblo puertorriqueño en este momento? Bueno, si uno no estuviera envuelto en esta problemática y la conociera bien, ¿verdad? Si uno la mirara de afuera y la viera por primera vez, pues uno no podría jamás comprenderlo. O sea, uno se preguntaría cómo es posible que haya un partido, por ejemplo en este caso el Partido Independentista, que tiene 70 años de haberse fundado, que tiene un programa político que brega con todos los aspectos de la sociedad puertorriqueña: economía, cultura, educación, salud, vivienda, y da propuestas para resolver o cómo bregar con todos esos problemas, y que entonces vengan dos personas que salen de la nada y decidan que van a correr para gobernador y se hagan unas encuestas, y en todas las encuestas esas personas salgan con doble dígito, o sea que tienen más de un 10% según las encuestas en el favor del pueblo, y el Partido Independentista Puertorriqueño sale en un alrededor de un 2 o un 3%, y el PPT un 2 o un 1%. Claro, los que conocen de la historia de Puerto Rico, los que están conscientes de que en Puerto Rico, en la década del 50, la década del 40, la década del 50 y todavía en la década del 60, era un delito tener una bandera de Puerto Rico, fuera en tu casa, fuera en la solapa de tu camisa, fuera en el carro, fuera escondida. Si te cogían con una bandera de Puerto Rico, ese era un delito por el que podías ir preso. Si supieras que en Puerto Rico había una ley, la ley de la mordaza, parecida a la ley Smith que se había aprobado en Estados Unidos, cuando el macartismo, y gente fue presa, condenas de 10 años y más, por en un discurso pronunciar palabras a favor de la independencia de Puerto Rico. Y hay un caso famosísimo, y ahí paro para que me hagas cualquier otra pregunta, pero hay un caso famosísimo. Nuestro poeta nacional, Francisco Matos Paoli, en un discurso en Lares, decide recitar un poema de José Martí, y dice eso mismo: ahora voy a declamar un poema del patriota cubano José Martí, y lo cita, dice el poema. No teníamos los medios de comunicación que tenemos ahora. La policía que estaba allí pues hacía sus informes escritos en una libreta, y uno de los policías está anotando lo que está pasando en esa actividad, y en su informe, que luego es presentado en corte y se utiliza contra Matos Paoli, el informe dice: el señor Matos Paoli citó a un tal José Martí y dijo lo siguiente. Entonces transcribe el poema, y con esa gran prueba condenaron a Francisco Matos Paoli a 15 años de presidio.
Así que de esa visión, de ese atropello contra el independentismo, de ese miedo visceral que le metieron a nuestro pueblo, de que ser independentista era malo, de que ser independentista era ser comunista y era ser antiamericano y uno podía ir preso por eso. Profesor. Eso obviamente creó un miedo en nuestra gente. Profesor, vamos a retomar de ese momento el miedo. Vamos un poquito al asesinato de nuestro héroe nacional, Filiberto Ojeda Ríos. Cuando se da ese asesinato y durante el entierro de ese compañero, miles y miles y miles de seres humanos puertorriqueños se tiraron a las calles. Y era tanta la gente, el gentío que había por todos lados. El coraje, la rabia contra los asesinos norteamericanos del Buró Federal de Investigaciones Criminales, FBI, hoy nos imponen algo similar o peor, porque va a tocar cualquier fibra, y la fibra primera de nuestros niños y nuestros ancianos. Porque también nuestra juventud, antes de cumplir 25 años, le van a pagar menos de 4.25 la hora, según la Junta de Control Fiscal. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, primeramente debemos dejar una cosa clara. En Puerto Rico ha habido mucha gente que se han cantado sorprendidos ante la imposición de la Junta de Control Fiscal y la Ley Promesa, y especialmente el partido en el poder, el Partido Popular, pues puso el grito en el cielo reclamando de que le habían cortado unos derechos que le habían concedido y aceptado en el año 52, etcétera, etcétera. Los que conocen la historia de Puerto Rico y estudiaron aquel proceso, el proceso estoy hablando ahora en los 50, estoy hablando cuando después de la revuelta nacionalista y en cierta manera como una respuesta a esa revuelta y a ese sentimiento pro independencia que era mayoritario en nuestro pueblo para ese entonces, el gobierno de Estados Unidos decide establecer lo que eufemísticamente llamaron Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y fueron a Naciones Unidas en unión con representantes del pueblo de Puerto Rico para venderle a las Naciones Unidas la idea de que en Puerto Rico había habido un proceso de autodeterminación que había resultado en el que el pueblo puertorriqueño había redactado su propia constitución y por lo tanto ya Estados Unidos no tenía que hacer los informes anuales que tienen que hacer las metrópolis que invaden países en relación a sus colonias. Es importante recordar más que un pequeño dato, que la constitución que alegaron le permitieron hacer a los puertorriqueños establecía que los puertorriqueños escribían la constitución, pero que antes de llevarla a votación para si el pueblo puertorriqueño la aceptaba o no, esa constitución tenía que ir primero al Congreso de Estados Unidos. Y el Congreso de Estados Unidos tenía que determinar si la aceptaba o no. Quiere decir que para empezar, la constitución que escribió la Asamblea Constituyente de Puerto Rico, el Congreso de Estados Unidos la enmendó antes de presentársela al pueblo. ¿Y cómo la enmendó? Entre otras cosas, que había unas cláusulas dentro de esa constitución que garantizaba, hacía como un derecho garantizado por la constitución, como un derecho democrático, que todo ciudadano puertorriqueño tenía derecho a tener un trabajo. Y a los Estados Unidos, que no tienen eso en su constitución. Pues
pues les pareció que eso era ir muy lejos y empezaron por quitar esa pequeña parte, dirían ellos, fundamental, diría yo, de la Constitución. Así que para empezar, desde el saque, la Constitución de Puerto Rico, todo el mundo sabía. Los independentistas lo decíamos, los colonialistas lo negaban, de que esa Constitución no podía ir más allá de los caprichos del Congreso, que cuando el Congreso quisiera podía cambiarla. Profesor, en el 2012, después del plebiscito, de Estados Unidos en Puerto Rico, supuestamente la opción de la estadidad tuvo como bloque el número mayor. Según tengo información fidedigna, después de ese plebiscito, tanto el Partido Independentista, los Ostosianos y otras organizaciones independentistas acordaron entre ellos no promover el estatus de Puerto Rico y no empujar, e inclusive según el informe, le pidieron a Cuba y a Venezuela que no impulsara la independencia en la Asamblea o en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas ni la Asamblea General. ¿Usted tiene alguna información sobre eso? O si no, pasamos en la cuestión de lo actor de la Junta. Bueno, hay que hacer, habría que volverse un tiempito para aclarar eso, pero brevemente. Vamos a aclarar esta cuestión lo más breve posible. Un minuto. En ese plebiscito había dos partes. La primera parte era la pregunta a los votantes de si ellos querían seguir viviendo en el sistema en que estaban viviendo, en otras palabras, en el estatus que estaban viviendo, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o si preferían un cambio a ese estatus. A esa pregunta, la mayoría de los votantes votó en la afirmativa de que no querían mantener el Estado Libre Asociado, rechazaron el Estado Libre Asociado, en otras palabras. Pero entonces venía una segunda pregunta. La segunda pregunta era si ellos preferían la estadidad, la independencia o el Estado Libre Asociado como existía en ese momento, o sea, como se definía en ese momento. Gracias a unas maniobras que hizo el Partido Popular y con el apoyo de algunos congresistas norteamericanos, añadieron una cuarta pregunta, una cuarta alternativa a la elección, y esa cuarta alternativa era ninguna de las anteriores. Se celebra, fue simultáneo, fue el mismo día, y a esa pregunta, si bien es cierto que la alternativa que sacó más votos fue la estadidad, no es menos cierto que la alternativa ninguna de las anteriores era el sentimiento mayoritario en esa elección. ¿Por qué? Porque los populares estaban obligados a, si querían votar por el Estado Libre Asociado, votar por el Estado Libre Asociado según lo definía la estadidad. Que quede claro, yo le estoy hablando de los hechos porque yo soy independentista y en forma alguna quiero que se confunda como que lo que estoy hablando es una defensa del Estado Libre Asociado, sino que estoy dando los hechos tales cuales fueron. Por eso es que los estadistas se quejan de que el Congreso no aceptó la decisión, porque según ellos ganaron, porque para ellos en la alternativa ninguna de las anteriores pues no es válida. Pero la realidad fue que la mayoría de la gente no votó a favor de la estadidad. Profesor, sobre la Junta. La Junta ha tomado control de
de cada una de las instancias que el gobierno de Puerto Rico tenía. El jurado, la Corte Suprema, la legislatura, las agencias del servicio e incluyendo la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Cómo usted ve esa intromisión colonial directa al pueblo puertorriqueño? Pues podemos tener unas elecciones libres o amanetadas como se está llevando a cabo en este momento. Bueno, si vamos a hablar de la estricta verdad, pues realmente, aunque se vea más dramático, en términos fundamentales, en términos de la naturaleza misma del sistema colonial, la Junta no representa un cambio, porque es falso el que afirme que en Puerto Rico ha habido algún momento en nuestra historia que haya habido unas elecciones donde nosotros podamos determinar qué queremos hacer con nuestro país, porque en un sistema colonial eso no es posible. Nosotros en el pasado vamos a gana un partido, pero ese partido no puede ir y aprobar una ley que diga, por ejemplo, que hay ciertos países que tienen marinas mercantes que son mucho más baratas que la marina mercante de los Estados Unidos, y que de ahora para adelante, por una decisión del gobierno de Puerto Rico, nosotros vamos a contratar con esos países para traer nuestros alimentos y nuestra maquinaria en esos barcos. Eso nosotros no podemos hacerlo. Profesor, cuando hubo la crisis, dame un segundo, cuando hubo la crisis mundial del petróleo, Venezuela, en aquel entonces bajo el gobierno de Chávez, hizo un ofrecimiento a una serie de países donde ellos le estaban dispuestos a vender el petróleo a precio preferencial, precio más bajo, siempre y cuando el petróleo fuera directo a que lo pudieran comprar los pobres y no las grandes cadenas. Uno de los países del mundo que hizo uso de ese ofrecimiento, para extrañeza de muchos, se llama Estados Unidos de Norteamérica. En Estados Unidos se establecieron puestos de gasolina y compañías de gasolina del petróleo venezolano, y el pueblo pobre de Estados Unidos pudo usar eso. Sin embargo, Puerto Rico no pudo. ¿Y por qué Puerto Rico no pudo? Porque el Congreso de Estados Unidos se lo prohibió. Así que cuando miramos las cosas en la realidad, en su esencia, no en las apariencias, en su esencia, la diferencia fundamental entre la Junta y lo que existía antes era que antes ocultaban las cosas, le daban unas apariencias de legalidad. Era como en Puerto Rico en los 50 se usaba mucho la institución que se decía que todos los ricos, además de tener su esposa, pues tenían otra mujer que le llamaban la querida o la chilla, y había una diferencia entre la señora esposa y la chilla. Pues en términos de la colonia, hasta antes de promesa y la ley fiscal, pues nos hablaban de que éramos la señora, éramos una gente con constitución, y ahora nos llaman directamente que somos una chilla, que no tenemos ningunos derechos. Profesor, un último mensaje para esa diáspora que le está escuchando en Cadena Nacional de Información al Desnudo. No le oigo. Un último mensaje para esa diáspora que le está escuchando en Cadena Nacional de Información al Desnudo. Bueno, este próximo martes va a haber dos eventos que creo que afortunadamente se van a celebrar el mismo día.
de 8 de la mañana a 3 de la tarde van a estar abiertas las urnas para las elecciones coloniales, elecciones coloniales iguales que fueron coloniales las de hace 4 años, hace 8, 12, 16, 20, todas las que ha habido en Puerto Rico y todos los plebiscitos han sido coloniales. Pero a esas elecciones de este martes van a comparecer miles de puertorriqueños. Yo quisiera que fueran muchos más que los que van a ir, que van a estar votando por la independencia de Puerto Rico, haciendo una cruz debajo de los candidatos nacionales del Partido Independentista Puertorriqueño, y ese voto por el PIB también va, además de estar abogando por la República, va a estar, es un voto en oposición a la Junta de Control Fiscal, es un voto a contra de la ley promesa, es un voto por la libertad de Oscar López Rivera, es un voto contra las incineradoras, contra los supertubos, contra todas las formas de explotación que hay en Puerto Rico. Y a las 3:01 de la tarde, un minuto después que cierren las urnas, va a haber una demostración a la que yo espero que asistan miles de puertorriqueños, de personas que se oponen a la participación en las elecciones, la mayoría de ellas, pero que también van a estar asistiendo a esa demostración muchos de los que en la mañana vamos a ir a votar por la independencia, y vamos a estar por la tarde demostrando contra la Junta y contra la ley promesa, porque lo importante, tanto para los puertorriqueños en la isla como en la diáspora, es que entendamos que la lucha por la independencia de Puerto Rico y por los derechos de los puertorriqueños se da en un sinnúmero de frentes. No hay una sola forma de lograr la liberación. Hay gente que vota en las elecciones y apoya la independencia. Hay gente que no vota en las elecciones y apoya la independencia. Hay gente que hace piquete, huelga, demostraciones, programas de radio, escriben poesías patrióticas, escriben canciones de protesta, hacen espectáculos para levantar fondos para apoyar a los presos políticos, hacen actividades para defender el derecho de los puertorriqueños a recibir educación bilingüe y para que les enseñen la historia de nuestra patria en las universidades, inclusive norteamericanas. Así que lo que tenemos que ver es que nuestra lucha es la suma de todas esas cosas, y es cierto que yendo a votar no vamos a liberar la patria. Muchas gracias, profesor. Es cierto también que si no vamos a votar, eso tampoco va a liberar la patria. Y es cierto que hacer un piquete no va a liberar la patria. Y es cierto que hacer un poema no va a liberar la patria. Y es cierto que tener un programa como el que ustedes tienen y la gran labor que ustedes realizan llevándole esa información a los puertorriqueños en la diáspora, tampoco va a liberar la patria. La patria la va a liberar la suma total de todas esas cosas y el chorro de cosas más que nos inventaremos en el camino, porque cada acción que tomamos para defender nuestros derechos como pueblo y oponernos a que otro país domine el nuestro, pavimenta, abre el camino que finalmente nos va a llevar a la liberación.